¿qué piensas de la inteligencia artificial? ¿Crees que un día tenga conciencia? Hemos creído por muchos años que la inteligencia artificial podría en algún momento generar conciencia, pero no sabemos cómo. Y es por un lado, un postulado materialista, donde la conciencia surge inesperadamente de la materia, y podemos entender a la inteligencia artificial como una colección de algoritmos, de instrucciones y de datos que se establecen para dar la apariencia de que la respuesta es inteligente, inteligencia artificial. Pero creer que de ahí pueda surgir una conciencia es básicamente el paradigma que estudiamos en el webinario de todo es una idea. Como ya lo vimos, el idealismo en la filosofía plantea que la conciencia está en la mente. El materialismo, por otro lado, plantea que la conciencia es una generación del cerebro. En el idealismo, el cerebro es una idea de la mente. En el materialismo, el cerebro fomenta la mente, la creó. Por lo tanto, llevándolo esto al tema de la inteligencia artificial, yo concluyo que es imposible que tenga conciencia, por varias razones. En primer lugar, los algoritmos que determinan cómo la inteligencia puede responder, analizar datos o incluso aprender a través de diferentes procesos, que incluso hay procesos matemáticos llamados redes neuronales que tienen las inteligencias artificiales, siguen siendo interpretativos desde la conciencia humana. El humano es el que determina si un dispositivo con inteligencia artificial funciona o no. Solo tú puedes saber si ChatGPT te sirve o no, pero el ChatGPT no te puede decir que él funciona por sí mismo, a menos que tú lo programes para que te lo diga. Pero volvemos otra vez al mundo de las apariencias. Aparenta tener conciencia. Aparenta ChatGPT tener inteligencia. Aparenta. Volvemos al tema de que las apariencias no es la realidad. Segundo punto, no hemos hasta el día de hoy podido determinar qué es la conciencia. Ni los físicos, ni los filósofos, ni tampoco los neurocientíficos se ponen de acuerdo en qué significa conciencia. Ni mucho menos conciencia con C o con S. Para mí me parece algo completamente banal el tratar de hacer una diferencia entre conciencia con C o con S, porque de todos modos estamos ante un problema de no saber cómo describirla. Algunos te van a describir que la conciencia implicaría un proceso evolutivo dentro de los cerebros, y alguien más te dice no, los cerebros no tienen nada que ver con la conciencia es algo que está fuera de los cerebros y que ya se desarrolló antes de que el ser humano pudiera ponerse en pie. Entonces, como tampoco hay un concepto de conciencia, es difícil que podamos medir que alguien tiene conciencia o algo. Ni siquiera lo podemos hacer hoy en día de ese aprendizaje con los animales. ¿Qué tan consciente es tu perro? Lo que tú quieras medir. Tú decides. Tú decides qué tan consciente es. Pero tu medición no es la misma que la mía ni la de un neurocientífico. Podrían ser diferentes. Entonces, si no tenemos un punto de acuerdo de qué es conciencia, pues mucho menos la podríamos o desarrollar en una inteligencia artificial o reconocerla si es que la inteligencia artificial la desarrollara por medios mágicos, porque efectivamente en el materialismo la conciencia es un aspecto mágico que surgió de quién sabe qué. Y si metemos a Dios en la ecuación se complican más las cosas. ¿Dios le daría conciencia a una inteligencia artificial? Si el humano no se la puede dar y la inteligencia artificial desarrolla conciencia, ¿cómo la generó? ¿Dios se la dio? Bien, ahí surgió Terminator, como una película que propone que los robots alcanzan la conciencia, o que una red como Skynet, que aparece en la película, tiene conciencia, pero nunca te dicen cómo, solo que surgió. Bueno, pues ese es el paradigma y el conflicto actual entre las diferentes áreas que estudian a la mente. ¿Cómo surge la conciencia? Pregunta que nadie sabe todavía responder contundentemente. Yo en este momento, y dado también mi formación como programador, ya dado que hice mi tesis de licenciatura en programación hace varios años atrás sobre redes neuronales aplicadas a la inteligencia artificial, pues obviamente conozco un poco más el teje y maneje de lo que significarían los bits y los bytes en los modelos predictivos. Y para mí la verdad es que, y ahora con la parte de la filosofía, pues no encuentro yo punto de unión. El problema sigue. No creo que
una inteligencia artificial tenga conciencia. Lo más que puede lograr es aparentar que la tiene porque alguien le programó un montón de posibilidades que nos engaña a nosotros como seres humanos creyendo que allí hay alguien que está escribiendo, que es la prueba de Turing. Alan Turing fue uno de los primeros que se preguntó esto, desaprendizaje. Alan Turing fue un matemático inglés muy bueno, con un talento maravilloso para las matemáticas. Impresionante la vida de Alan Turing. Y él se preguntaba, ¿en qué momento llegará un punto en el que los algoritmos o las máquinas, que son programadas con algoritmos, nos pudieran engañar para no darnos cuenta que están ofreciendo una respuesta que un humano podría dar? Él anticipaba que eso no iba a tardar demasiado, que iba a lograrse. En nuestros tiempos, Alan Turing se menciona mucho precisamente por esto. El test de Turing es aquel donde un algoritmo mostrado en un robot, en una máquina o en una página web, te engaña creyendo que hay una persona atrás. Es la prueba de Turing, pero eso no significa que haya conciencia. Solo programación, adaptación de acuerdo al lenguaje humano que se interpreta una vez más por nosotros. Por eso queda muy ambiguo el tema de que realmente podría haber conciencia. En este momento yo veo que hay engaño de conciencia en este tipo de cosas virtuales y máquinas. Hay engaño de conciencia. Creemos que sí o nos gustaría creer que sí. Pero conciencia no lo veo ni ahora ni en mucho tiempo. Pero es lo que te puedo comentar, querido amigo.